Hola, bienvenido una vez más a La City Sin Gluten. Hoy te voy a enseñar cómo hacer unos panecillos súper bonitos, de varias formas, fáciles también y súper deliciosos, sin gluten, sin lactosa y sin huevo, para que todos podamos comerlos. Espero que les guste para los bocatas, para los bocadillos, para las meriendas, para desayunar, están geniales. Comenzamos. Si no estás suscrito, suscríbete. Es rápido, fácil y gratis. Vamos a necesitar 370 gramos de mix o premezcla casera o comercial. La mía es casera, por aquí arriba te dejo el vídeo donde muestro cómo se hace. También necesitaremos 200 mililitros de agua tibia, a lo cual le vamos a agregar una cucharada de miel o de azúcar. Esto es para la levadura. Así mezclamos y le agregamos un poco de la harina o la mezcla que estamos utilizando. La mezcla importante, si es comercial, tiene que ser para hacer pan y que lleve psyllium o goma santana en su defecto. Así. ¿Por qué le echamos harina? Porque estamos haciendo algo parecido a una esponja, que es lo que se llama en panadería. 7 gramos de levadura de pan. En mi caso es levadura instantánea. Y dejamos crecer hasta que se vea así. En mi caso tardó unos 20 minutos a unos 30 grados aproximadamente. Ahora vertemos esta mezcla sobre el mix o la mezcla de harinas. Y vamos a batir. En mi caso lo voy a hacer con una batidora amasadora. Pero tú puedes hacerlo también, mezclarlo a mano con una paleta de cocina. Aquí le estoy agregando 65 mililitros extra de agua. ¿Por qué? Porque veo que está súper seca y necesitaba más agua. Y le voy a agregar 3 o 4 cucharadas de aceite, en mi caso de oliva. Ya te voy a mostrar más adelante cómo debe ser la textura. Le agregamos una cucharada de vinagre de manzana o de jugo de un limón. Batimos hasta que quede esta textura. Importante, si no ves que no tienes esta textura, pues le falta, si está muy seca, le falta un poco de líquido. Si está muy líquida, le faltará un poco más de mezcla de harinas. Ahora vamos a formar nuestros panecillos. En el mesón ponemos un poquito de aceite y en nuestras manos también. Y si haces esta receta o cualquier otra receta, por aquí es mi Instagram, comparte las fotos, comparte tu opinión o si tienes algún problema con la receta. Como me ves, amaso un poquito más y luego voy a proceder a aplastarla. Porque voy a hacer un rollo, pero de esta forma. Aplastamos y lo formamos de esta forma. ¿Por qué tantos dobleces? Porque esto le va a dar estructura a nuestros panes y no van a quedar así súper aplastados. Una vez tengamos el rollo, cortamos en 6 pedazos iguales, más o menos. Yo lo que hago es pesarlo para que me quede igual, pero si tú no tienes balanza, pues da igual, más o menos al ojo y listo. Cogemos uno de los pedazos. Esto lo vamos a hacer con 4 de los pedazos de los 6. Aplastamos y vamos a cerrar así como te muestro, en forma de saquito. Así. Luego vamos a hacer una bolita. Como decía, esto le da estructura al pan, mientras más dobleces, y también ayuda a que crezca. Con los últimos 2 pedazos que quedan, vamos a aplastarlo y vamos a formar como unas pequeñas barritas. Como los panes franceses o bolillos, creo que se llaman en otros sitios, pues así.
y lo vamos a hacer así como te muestro. Lo vamos a cerrar así y rodamos, pero haciendo presión en las puntas para que queden más finas. Llevamos a la bandeja. Dejamos reposar en un lugar cálido 45 minutos aproximadamente, pero puede ser más si donde vivas hace más frío o puede ser menos si hace más calor. Tienen que verse así de grandes. Cogemos 2 de los pedazos redondos y vamos a rodar sobre el mesón, así, pero sin presionar mucho, hasta que forme como una especie de óvalo. Tendremos 2 redondos, 2 en forma de bolillo o de pan francés y 2 en forma ovalada. Ahora vamos a decorar. En los redondos vamos a hacer esto con un cuchillo afilado. En el medio cortamos, hacemos un corte y luego a los lados hacemos 3 cortes, así, para que quede como una especie de hoja impresa sobre el pan, algo así. Eso sí, los cortes tienen que ser bien marcados, porque si no, no se abrirán. Es por eso que me ves repasarlos. Luego, en el pan estilo francés o bolillos, le hacemos un corte en el medio, pero bien marcado. Y en los panes ovalados, le hacemos varios cortes a los lados, así como te muestro. Esto de hacer estos cortecitos hacen unos panes que no son comunes y bueno, queda muy bonito. Llama mucho la atención y es fácil. Una vez hagamos todos los cortes de los panes, vamos a encender el horno y precalentarlo a 230 grados. Mi horno tarda unos 20 minutos, así que siguieron creciendo 20 minutos más. Mira cómo se han abierto los cortes. Cuando el horno ya esté caliente, llevaremos a hornear en 2 tiempos. Calor abajo, 240 grados por 20 minutos y luego bajamos a 180 y ponemos calor arriba y abajo. Terminaremos de hornear. Le pondremos al horno un envase con agua caliente para que cree vapor de agua. Y miren qué espectáculo, qué bonitos han quedado. Si quieres le puedes poner un poco de maicena o almidón por arriba para que dé más aspecto a ese pan rústico. Miren cómo suena esta corteza. La corteza es crocante, crujiente y la miga súper suave. Para hacer bocatas, unos bocadillos deliciosos. Espero que les haya gustado. Si es así, déjame un me gusta, un comentario, quiero saber tu opinión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar allí. Un beso gigante.